Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son curiosos porque saben que la ciencia avanza más con nuevas preguntas que con las mismas respuestas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita crear una matriz triangular superior. Entonces, las matrices triangular superior se definen según álgebra lineal como aquellas matrices cuyos datos por debajo de la diagonal principal son todos ceros. En el caso será una matriz triangular superior, ya que los datos están de la diagonal principal hacia arriba y de la diagonal principal hacia abajo son todos cero. Bien, entonces vamos a solucionar este problema, línea 16 a 31, muy sencillo. Aquí vemos que en la línea 18, en una función ejecutar, se declara una matriz A de orden 4×4, se inicializa a ceros. Y ya solamente resta llenar por encima de la diagonal principal con un dato cualquiera. En este caso vamos a inicializarla con un valor a 3. Entonces vemos líneas 20 a 23 que se usan dos ciclos para recorrer esa matriz A, con la característica que en la línea 21 el segundo ciclo que recorre las columnas va para Y desde X hasta que Y sea menor a 4, o sea que Y no empieza en 0 sino en X. Y esto permite que en la línea 22 a la matriz A en la fila X columna Y le asigne valor solamente a los datos por encima de la diagonal principal. Entonces así se creará la matriz triangular superior, ya que por debajo quedarán en ceros y por encima quedarán con este valor. Entonces la magia está simplemente en el uso de los ciclos, saber desde dónde hasta dónde van. Aquí como sabemos que si Y empieza en X y como X va avanzando por cada fila, entonces así solamente tomaremos los datos de las columnas mayores a X por encima de la diagonal principal. Y por último se imprime esta matriz, línea 25 a 30. Le invitamos a visitar la tutoría matriz triangular superior en Turbo C, que allí explicamos línea por línea más detalladamente esta función. Es decir, el uso de arrays, el recorrido de ciclos y cómo se imprimen entonces estos datos. La sintaxis es similar, solamente que aquí se usa NSLog, que es propia del entorno de Objective-C, que sirve para mostrar información por pantalla, pero fprint de Turbo C es similar. En Objective solo se usa el arroba antes de mostrar texto entre comillas, pero ya sabe, es similar al uso de fprint en Turbo C. Bien, entonces veamos la estructura de este programa. De un programa de 40 líneas, en la línea 40 se importó una librería foundation.h. Esta librería se encarga de importar funciones básicas o generales. También se pueden importar librerías de C o C++. Objective es compatible con estos lenguajes. Y este programa se soluciona usando programación orientada a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases, o sea, atributos y comportamientos. Y esto permite crear programas flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Entonces, cualquier problema de la vida real se soluciona con clases. Lo más usado, por ejemplo, es para almacenamiento de datos en bases de datos. Si se va a almacenar un registro, lo ideal es que ese registro se compacte en una clase. Entonces, por ejemplo, un registro de un usuario, entonces creará la clase usuario que tenga atributos del usuario y comportamientos o funciones de un usuario, cualquiera. Y luego se crearán objetos de esa clase usuario y podrán usar esa clase.
Entonces, si crean 5 objetos de la clase usuario, serán 5 personas diferentes, 5 usuarios diferentes que usan la misma clase, pero por tener atributos diferentes son en memoria separada. O sea, se reutiliza el código de la clase, pero de manera inteligente. No es necesario copiar y pegar el código, simplemente se reutiliza a través de objetos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se van a usar dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz se encarga de declarar la estructura del objeto, es decir, declarar los atributos o las variables globales y los comportamientos o las funciones del objeto, la clase. Y la implementación se encarga de programar los objetos declarados en la interfaz. O sea que en la implementación se programan los objetos, las funciones o comportamientos, y en la interfaz se declaran. Veamos la interfaz. Entre la línea 6 a 8, la interfaz va entre las directivas @interface y @end. Indicamos el nombre de la clase, en este caso crear matriz triangular superior, seguida de 2 puntos, seguida de NSObject, que es la clase principal de Objective-C. Y aquí se declaran los atributos de esta clase. Aquí declaramos XY y valor. XY de tipo entero y valor. Entonces XY se usan como variables controladoras de los ciclos for en la función ejecutar. Recuerde que la importancia de las variables globales o atributos es que estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Entonces es importante saber qué variables pueden ser locales de una función o generales, o sea, atributos. Usted puede haber pensado declarar X y Y en la misma función sin necesidad de que sean atributos, pero si usted tiene más ciclos en otras funciones, deberá declarar esas variables también en otros ciclos. Y si las deja como generales, simplemente se usarán, como en este caso. Y valor ya entonces vemos que será una constante, que será con la que se llenen los datos de la triangular superior. Ya con esto declaramos los atributos. Vamos ahora a declarar los comportamientos, funciones de la clase. Vemos que solo en la línea 7 se declara una función. Primero se indica el nivel de la función, en este caso menos o guión indica que es una función o método de instancia. Luego void indica que es un método que retorna vacío, no retorna datos. Luego se indica el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último irán los parámetros de entrada. Esta función no recibe parámetros. Si recibiera parámetros, cada uno iría separado por 2 puntos. Y recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y valor. Con esto queda lista y definida la interfaz, o sea, la estructura del objeto. Vamos ahora a programar los comportamientos o funciones de esta interfaz. Entonces, entre las líneas 10 a 32 vemos la implementación. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. Entonces, aquí lo que se hace es programar, ya dijimos, las funciones. Internamente lo que hace el compilador es importar la interfaz. Para programar un método, este previamente debió haber sido declarado. Hay un método especial entre las líneas 11 a 15, este es el init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Entonces el constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este programa solo es necesario inicializar la variable valor a 3 en constante, ya que la X y la Y se usan como ciclos y allí mismo se inicializan. Esta función constructor o init se invoca cuando se instancian objetos de esta clase. En la línea 36 vemos que se invoca ese método y no es necesario declararlo. Ahora en la línea 16 a 31 ahora explicamos la función ejecutar. Observe que la cabecera de esta función, línea 16, es similar a como se declaró en la línea 7, solo que aquí entre llaves va toda la lógica de la función. Ya con esto tenemos lista la implementación y la interfaz, o sea la clase crear matriz triangular superior. Para poder usar esta clase
deberemos crear objetos o un objeto de esta clase. Eso lo hacemos entonces en el main, en las líneas 34 a 40. Recuerde que main es el método de inicio del programa. Línea 36, creamos un puntero a esta clase, crear matriz triangular superior. Observe que el puntero se llama obj. Para hacer que el puntero apunte a un espacio de memoria de la clase crear matriz triangular superior, vamos entonces a instanciarlo. Entonces primero se invoca el método alloc, que reserva memoria dinámica para la clase crear matriz triangular superior. Una vez reservada memoria, se invoca init, que es el constructor por defecto. Ya con esto obj apuntará a un objeto de la clase crear matriz triangular superior, es decir, a un espacio de memoria de esta clase, y ya se puede usar la clase. Entonces, para usar esa clase solamente es necesario invocar la función ejecutar, que soluciona el problema. Línea 37, entre corchetes, entonces vemos que se nombra el puntero, en este caso obj, seguido de la función, en este caso ejecutar. Y con eso, de la línea 37, el compilador salta a la línea 16 y soluciona el problema. Observe que no se envían parámetros, ya que esta función no recibe parámetros. Es necesario entonces, o más recomendable, crear la interfaz en un archivo con extensión .h y la implementación en otro archivo con extensión .m. Luego entonces otras clases que vayan a usar esta clase simplemente importan los archivos de interfaz y implementación, sin necesidad de tener que copiar y pegar toda esta clase en cada parte que se vaya a usar. Por último, entonces, línea 38, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esto hace parte del manejador de memoria de Objective-C. Se indica al final, o también Objective-C lo invoca automáticamente. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita crear la matriz triangular superior. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos